Resulta que te encuentras con gente técnicamente muy capaz, pero emocionalmente devastada. ¿Cómo haces para decir qué estrategia seguir? Ya no es necesario tanto voy a mandarte a Harvard este curso de especialización en esto. No, necesito darte otro tipo de herramientas, que son las herramientas emocionales, donde tú aprendas a gestionar estos cambios, porque además nuestra realidad es que cada vez son mucho más rápidos, ¿no? Mientras tú empiezas a adaptarte a una situación, el mundo ya giró a algo nuevo, y en este liderazgo, quien no entienda que la gestión del cambio es el pan de todos los días, pero sobre todo la coherencia emocional es la principal herramienta para asimilar estos cambios de forma correcta y comunicarlos a su entorno, va a sufrir una serie de frustraciones porque no va a sentirse escuchado ni comunicado. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje, donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Tengo el privilegio de que nos acompaña el día de hoy Janet Rodríguez. Ella, entre varias cosas, y ahorita ella nos platicará, es la directora general de Día 1, Diagnóstico Integral de Alto Impacto. Janet, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al podcast y bienvenida a la comunidad de profesionales de la transformación. Un placer, querido Miguel, por este espacio que compartes, por haberme considerado. Y como bien dices, es día 1, el primer día del resto de tu vida, y hay que transformar, ¿no? Siempre que unimos los propósitos, se logran grandes cambios y las metas se cumplen, vaya. Claro. Y creo que eso es lo que nos trae a la mesa, Janet, y eso es lo que nos unió en este mundo de relaciones, ¿no? Precisamente platicar de la relevancia que tiene el propósito en la vida de los profesionales, y doy un poco de contexto a la comunidad antes de entrar en materia. Hemos venido hablando de la relevancia, digamos, de asegurar que la empresa entre bien preparada y anticipe todos los retos de este cierre de año, y también del que viene, que será un buen año. Sin embargo, será un año lleno de retos, claramente. Estamos viviendo estos momentos Bani o Fani, con toda la complejidad que hay alrededor de ello. Sin embargo, estamos claros que la transformación de las empresas, esta trascendencia de las empresas, este crear valor a través de los sistemas sociales que son las empresas, pues tiene que ver con el liderazgo de las personas, tiene que ver con el liderazgo comprometido, no solamente de los directores generales, sino de todos los Chief Transformation Officers y todos los líderes en la organización. Y nosotros compartimos con Janet una convicción, que es que el liderazgo realmente se puede ejercer en su máximo esplendor cuando lo mueve un propósito, cuando realmente el propósito de la persona está alineado con el propósito de esa transformación, de esa empresa, de ese quehacer, vamos a decirlo en una palabra. Y por eso me gustaría tener esta charla con Janet para contribuir aquí al diálogo de la comunidad de profesionales de la transformación. Janet, para entrar en materia, me gustaría mucho si me haces favor de presentarte con la comunidad. Platícanos un poco de quién es Janet. Con mucho gusto. Bueno, qué mejor antesala que lo que acabas de decir. Bueno, Janet Rodríguez es una apasionada de sanar organizaciones, pero a través de sanar individuos. Efectivamente, a lo largo de un poquito más de 25 años de trayectoria, no saquen cuentas, empecé muy joven a trabajar en este mundo empresarial. Si algo he aprendido es que sin importar el área en la que estés, ¿no? Y hoy también vamos a hablar de ese liderazgo consciente o del cargo que tú desempeñes como tal en un organigrama, no puedes avanzar más allá. Aún con la mejor tecnología, podemos traer la máquina más sofisticada de Japón, de Europa. De nada nos va a servir si quien aprieta
el botón de esa máquina no está bien. Entonces, yo prefiero hablar mucho más allá de puestos, como tal, dentro de organigramas, de piezas y personas clave dentro de la organización, y esto tiene que ver hoy con propósito. Entonces, a lo largo de estos 25 años de trayectoria en diferentes giros, el sector automotriz, el de los neumáticos, el de la logística, la transportación, el de la belleza, por supuesto, el de ramo asegurador. ¿Para qué los aburro con todo eso? Algo que ha sido clave para desarrollar equipos altamente eficientes y poder orientar, realmente transformar el presupuesto de Excel, ¿no? Donde todos somos millonarios en ese Excel, y hoy lo platicábamos por ahí en una charla. Y todo va a tener éxito ahora. Claro, en Excel pues todo lo podemos soportar, pero para que eso se transforme en realidad dependemos al 100% de que las personas que caminan con nosotros dentro de las organizaciones vivan ese propósito. Entonces, hoy, más allá de hablar de números como tal, que por supuesto son importantes, es imprescindible hablar de personas que hacen que esto se dé. Entonces, eso es justamente uno de los principales motivos y motores por los cuales hoy coincidimos, querido Miguel, y que estamos aquí sentados, porque creo que no solamente estamos hablando de un año que viene lleno de retos, sino de la urgente necesidad de hacer reingenierías, ¿no? En la forma en la que concibimos cómo se gestionaba antes un área, por ejemplo, de recursos humanos, que ya no tendría que llamarse así, ¿no? Tendría que ser más una gestión del talento, y cómo potenciamos ese talento que cada persona tiene y asumimos que el liderazgo de cada uno de ellos, conforme más lo fortalezcamos, conforme más conciencia se tenga de él, mucho mayor será el impacto a esta inteligencia emocional ampliada, de la cual también vamos a platicar hoy, que es la que hace esta onda expansiva y que necesitamos hoy más que nunca. Claro, muchas gracias, Janet. Y claro que vamos a entrar en todos esos temas y entremos en materia. Creo que una primer entrada pues a esta conversación obligada es, vamos a ponerlo de la manera más sencilla. Es decir, yo creo que si estamos frente aquí un equipo que está haciendo la transformación en su empresa, un director general, un líder, como dices tú, de la gestión del talento, un líder de transformación, y hablamos con él, le decimos, a ver, es que es muy importante que alineemos el propósito de tus líderes con lo que están haciendo. Él va a decir, claro, estamos de acuerdo, por supuesto. O sea, es una cuestión humanamente que por su peso cae, es lógica y por su peso hace todo el sentido. Pero me gustaría empezar por lo complejo, es decir, ¿por qué desde tu punto de vista y en tu experiencia, porque tu experiencia combina tanto, digamos, este aspecto de consultoría a las empresas como de la cuestión gremial, cámaras, etcétera, toda esta cuestión, y te toca ver diferentes perspectivas de las organizaciones? Vamos a lo simple, decía yo, ¿por qué es tan complejo? O sea, ¿por qué al final del día, y nosotros partimos de esto y tenemos nuestra propia interpretación, decimos, si una empresa es un sistema social, ¿por qué es tan complejo tratarlo como un sistema social? Si es tan claro que el propósito de los líderes es determinante para su desempeño en el día a día, ¿por qué no lo atendemos? ¿Por qué no lo tratamos? Empecemos por ahí, Janet, si te parece, para entrarle a la provocación de la conversación. Coloquialmente dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y entonces, por muchos años, nos dimos a la tarea, y digo nos dimos porque fuimos parte de ello, de desarrollar técnicamente a las personas, de darle todas estas herramientas, que no está mal. Sin embargo, fuimos dejando de lado a las mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Digo mal llamadas porque son las más complicadas a veces de adquirir, ¿no? Un conocimiento matemático a través del repaso y la repetición, pues lo vamos haciendo. Pero el hecho de saber combinar el ser talentoso en lo que hacemos a través de lo que hayamos estudiado, sea cual sea nuestra profesión, con el saberlo comunicar, ¿no? Y hacer esta onda expansiva de cómo yo, siendo el mejor ingeniero, puedo sentarme a la mesa con otro ingeniero que seguramente tiene el mismo nivel de especialidad que el mío o superior, y llegar a acuerdos, ¿no?, de comunicación. Entonces, desde ahí tenemos que salirnos de la caja, ¿no? Estos
misión y visión y valores que por muchos años hemos trabajado, que era lo primero que llegábamos a las empresas a ver, ¿no? Muy lindos, pegados a la entrada. Hoy hay que cuestionarlos. Y nada más ahí, ¿eh? Claro. Y nada más ahí vivían. O no sé si les llegó a tocar, yo estoy segura que sí, cuando tenías alguna revisión o una auditoría, todo el mundo atrás de su credencial de la empresa los tenía ya anotados para que lo repitiera de memoria como evangelización. Hoy, más allá de eso, creo que es importante replantearnos, incluso a los mismos dueños de las empresas, qué es el fin de lo que yo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y en ese sentido, ¿cómo contribuyo también a dejar un legado? Y estamos hablando de otra palabra poderosa. O sea, juntar la parte del propósito con el legado, sin importar en qué posición te encuentres, es fundamental. Más hoy día con las nuevas generaciones, que justo eso es lo que buscan. No buscan el decir, yo voy a estar aquí 5, 6, 10 años, 20, como algunos de las generaciones hemos estado, ¿no? Que añorábamos mantenernos. No, mientras estoy aquí, ¿cómo trasciendo haciendo lo que sé hacer? ¿Cómo aprendo algo más? Y ahí empieza esta gran reingeniería. Yo digo mucho que después del COVID no fue el juego o las reglas las que cambiaron como tal, fue todo el tablero, ¿no? Y quien lo entiende así sabe que hay nuevas fichas que tirar, nuevos dados con más caras de las que nosotros manejábamos. Y esto es una primera gran reflexión. O sea, lo primero que hay que hacer es salirnos de la caja de lo que se venía haciendo con antelación y ver que hay nuevas formas de comunicarnos con diferentes generaciones que hoy convivimos, no solo con lo intergeneracional, también con lo intercultural, etcétera. Pero fíjate que hay fuerzas, Janet, y yo acabo de publicar un artículo y hablábamos en uno de los episodios anteriores, hablamos precisamente de algunas recomendaciones de cómo preparar la empresa hacia este cierre de año y hacia el inicio del siguiente. Y hablaba yo de que hay fuerzas todavía en el contexto empresarial que te mueven a decir, no, a ver, olvídate de todo eso, a ver, aquí está el benchmark de la industria y tú estás gastando más en recursos humanos o en compras que alguien más, aquí te van 150 proyectos para que los estés haciendo en la organización y olvídate de esos temas que no sirven para nada de propósito. A ver, ¿cuál es el estado de resultados? ¿Cuál es el valor de la acción, el retorno sobre el capital y etcétera, etcétera? Que todo ello es muy importante. Pero finalmente estas fuerzas siguen jalando la conversación hacia la conveniencia de hagamos un proyecto y me pagas por el beneficio que logres en ese proyecto. Oye, es que perdí talento en el camino. No importa, ese es tu tema, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas, perdón, siguen existiendo, Janet, y jalan al director general, jalan al empresariado, que muchas veces su sentido común lo lleva hacia lo que tú estás diciendo, por cierto, ¿sí? Pero esas fuerzas siguen jalando. Entonces, tú lo has visto, ¿no? Tú lo has visto, insisto, en estas. ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo ves este reto que tiene el director en general de decir, a ver, déjame pausar toda esa fuerza externa y a ver, déjame enfocarme en mi gente, en mi empresa, en mi modo de hacer las cosas, ¿no? Por supuesto. Pues en esa parte, querido Miguel, yo también soy muy numérica y les pregunto siempre, ya hay un presupuesto en el cual en estos meses tú proyectas, espero que no solo proyecten un año, porque quien solo proyecta un año ya está perdiendo ahí un tiempo importante y valioso. ¿Cuánto de ese presupuesto hoy día te cuesta, con números fríos, el ausentismo, ¿no? Por este desgaste o falta de propósito? Pero voy a hacer una pregunta un poco más compleja. ¿Cuánto de ese presupuesto hoy día te está costando el presentismo? Y el presentismo es justamente que las personas están dentro de la organización sin propósito, ¿no? Indiferentes, sin cumplir lo que están haciendo. Y lo vemos a todos los niveles. Yo he tenido la oportunidad de hablar esto con directores clave, no quiero balconear a nadie porque acá todo el mundo se conoce en Aguascalientes, pero
De repente, al hablarlo y hacerlo consciente, porque esto es importante, aceptan decir, bueno, esto que a mí me costaba hoy hacer 2 horas, me estoy llevando 2 días o una semana. ¿Por qué? Porque no es que no sea bueno, es que tenemos gente sumamente cansada y agotada. Yo te decía, venimos de una pandemia que sigue teniendo secuelas, queramos o no, ¿no? Hay duelos no cerrados, los duelos no se han manejado, hay secuelas también de esto que no se han terminado de ver, ¿no? Pequeñas desconexiones, el cansancio, temas de ansiedad. Y aunque tengamos a la plantilla completa físicamente y la veamos ahí de sol a foco, no necesariamente esto implica que estemos logrando resultados. Eso, ¿cuánto te cuesta en el presupuesto? Entonces, siempre vale la pena hacer pequeños saltos, bien estructurados, porque también corremos los riesgos de los extremos, ¿no? De repente es igual que la información hoy, que ves por todos lados, también verificar con quién nos acercamos, ¿no? Que tenga la capacidad suficiente para darnos diagnósticos correctos y hacer tiros certeros. Claro, y el interés inclusive de co-crear junto contigo algo que realmente dé valor a tu empresa. Me encantó ese concepto del presentismo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta el presentismo? Muy interesante. Y efectivamente, o sea, cuando damos ese paso atrás de la pregunta que hacías, que se me hace fundamental, a ver, ¿por qué hacemos esto? Ese tema del propósito. Nosotros en nuestra metodología hablamos de la arquitectura estratégica, que claramente una visión es importante, dónde queremos ver esta compañía en el futuro, sin lugar a dudas, pero ya no hablamos de esos temas de misión, como bien decías, es directamente tu propósito realmente como empresa, por qué haces lo que haces, genuinamente por qué lo haces, y de ahí vamos a el plan de juego. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Verdad? ¿Cuál es la estrategia esencial, la estrategia madre para lograr ese propósito y lograr esa visión? Y esa combinación que genera una mezcla entre ya nos vimos, me gusta por qué lo haces y estoy contigo, genuinamente estoy contigo, y se me hace que tu estrategia es la correcta. Vamos adelante. ¿Sí? Claro, y te conviertes en socio de riesgo, ¿no? Igual que en el mercado de las aseguradoras. O sea, vamos a ser socios de riesgo porque de lo que se logre hacer eficientemente dependerán los resultados de ambos, ¿no? Y el legado, que esa es una palabra que también hoy por hoy pesa y en las nuevas generaciones es algo que es más llamativo aún que el salario monetario, ¿no? Y eso también hay que comenzar a ver, el jugar todos los factores, el poder identificar en tus equipos este potencial, ¿no? Y diría yo, ¿cuántas fichas tienes y cuántas caras tienen tus dados? Porque si nos limitamos a pensar en el dadito cuadrado tradicional, pues nos vamos a quedar fuera de la jugada. Y fíjate que dices muy bien, porque un poco para cerrar esta primera sección de la charla, efectivamente el legado es una palabra muy, muy pesada, muy importante, muy profunda, sobre todo para los fundadores de empresas, los dueños de empresa, esas empresas familiares que han trascendido y que se sienta el fundador, o quizá primera, segunda generación, y dice cómo realmente logramos aterrizar ese propósito y ese legado de las razones originales del por qué hicimos todo esto, ¿no? Evidentemente el crear valor a partir de la rentabilidad, el crear valor a partir del ingreso de todas las familias que dependen de esa empresa, eso es parte de la definición misma del sistema social que es la empresa. Esa no es la diferenciación. La diferenciación está en esas dos palabras tan importantes que nos traes a la mesa, Janet: propósito y legado, que sin duda son los cimientos de esta segunda parte de la charla, Janet, que me gustaría tener, que son los cimientos de cómo se vive el liderazgo dentro de la organización. Y te comentaba por ahí en nuestra charla previa que a mí me gustó mucho esta contribución que hacías sobre la coherencia emocional como moneda de cambio de liderazgo, ¿no? Y primero que nada, me gustaría un poco saber, en esencia, ¿qué te llevó a hacer esta contribución? ¿Qué es lo que estás percibiendo
de quizá de esa incoherencia emocional probablemente, para entrar un poco en materia de cómo se vive este liderazgo alineado con el propósito de la organización, ¿no? Claro que sí, que te decía, a lo largo de estos 25 años he tenido la oportunidad de dirigir equipos dentro de los corporativos de forma muy cercana, ¿no? El tener ese tacto más allá de la teoría, sino en las entrañas de la operación, ya te da como un primer approach. Pero hoy de este otro lado, como bien dices, donde estamos dirigiendo cámaras o dirigiendo una consultoría, tienes que asumir la responsabilidad de que tus acciones impactan en la vida de las personas. Entonces, tu recomendación, sea la que sea, va a impactar positivo o negativamente en la vida no solo de la organización, sino de la comunidad o de las empresas. Y en ese sentido, al tener esta oportunidad, ¿no?, y gran responsabilidad de escuchar a estos puestos clave en diferentes segmentos y diferentes generaciones y diferentes culturas que hoy estamos conviviendo, no solo con la migración entre estados, sino también entre países, y que tienen que convivir, y que esto es un proceso de duelo importante, y lo vuelvo a mencionar como tal, porque te estás desprendiendo de cosas que tú ya conocías, de rutinas que ya tenías, por enfrentarte a nuevas condiciones, nuevos elementos en muchos sentidos. Resulta que te encuentras con gente técnicamente muy capaz, pero emocionalmente devastada. Entonces, ¿cómo haces para decir qué estrategia seguir? Ya no es necesario tanto bueno, voy a mandarte a Harvard este curso de especialización en esto. No, necesito darte otro tipo de herramientas, que son las herramientas emocionales, donde tú aprendas a gestionar estos cambios, porque además nuestra realidad es que cada vez son mucho más rápidos, ¿no? Mientras tú empiezas a adaptarte a una situación, el mundo ya giró a algo nuevo, y en este liderazgo, insisto, quien no entienda que la gestión del cambio es el pan de todos los días, pero sobre todo la coherencia emocional es la principal herramienta para asimilar estos cambios de forma correcta y comunicarlos a su entorno. Claro, claro. Va a sufrir una serie de frustraciones, porque no va a sentirse escuchado ni comunicado, porque va a sentir que va solo en el camino. ¿Cómo haces? Y yo, fíjate que me llamó tanto la atención, Janet, porque yo lo he vivido en carne propia, y claramente cuando por algunas decisiones la gestión, en la gestión se perdió esa coherencia, empecé a sacrificar el talento, empecé a sacrificar la motivación, el deseo, y obviamente el rendimiento, y a caer en ese presentismo que decías y todo ello. Y te das cuenta que a lo mejor seguir esas estrategias, digamos, del Me Too, ¿no? O sea, porque alguien más lo hizo, lo voy a hacer yo también, o eso que aparentemente está bien, etcétera, pero que genuinamente tú sabes que puede estar rompiendo esa coherencia, puede tener un costo sumamente alto, por un lado, ¿no? Y por otro lado, realmente y me gusta cuando pusiste que es como una parte esencial de la estrategia. A mí me ha tocado ver en experiencia personal, en momentos de mi gestión o con los miembros del consorcio que acompañamos, cuando hay esa coherencia, es sumamente potente. La gente multigeneracionalmente se suma a ello, se suma a ello, y realmente el desempeño se va a otra liga, ¿no? Totalmente. Y ahí es cuando empiezas a hablar de este legado, ¿no? Donde la rotación disminuye, por supuesto. Ese es otro tema, ya lo estamos dejando como en tercer plano, comparado con lo que estamos diciendo, el ausentismo, el presentismo, te van a costar mucho más. Sin embargo, cuando el talento se siente comprendido, escuchado, acompañado, decía por ahí Rodrigo Centeno de Nissan, que también me encantó esa aportación que hizo, cuando tú ves a tu colaborador a los ojos y le planteas una problemática y le preguntas qué opina, qué solución encuentra, lo haces parte de esa solución, ¿no? Y lo involucras de tal forma. Pero lo haces claro, genuinamente. Lo haces genuinamente, correcto. Soy el líder, pero mi función no es resolverlo todo o saberlo todo. Mi función es observar en todos
los que me acompañan, ese talento que tiene que ser diferente y ojalá que así lo vean, ya no podemos meter a la gente en cajas. Claro. Donde lo que tú sabes, más lo que tú sabes, en lo que tú eres bueno, más lo que tú eres bueno, tu forma de verlo, al sumarlo, realmente nos hagan un equipo poderoso. Claro, claro. Y fíjate que me gustaría quiero regresar al tema de ese cansancio que tenemos o esa situación, digamos, emocional que se está viviendo en las organizaciones, porque creo que es algo que como dicen por ahí, sería el elefante en medio de la sala si no lo abordamos brevemente, Janet, si te parece bien. Pero es cierto, o sea, la pandemia y contribuye, o sea, deja una secuela muy importante. El mundo Fanny o Bani que estamos enfrentando es otro, y digo, qué decir de toda la situación sociopolítico, etcétera, está sucediendo y es una realidad. Yo conozco un caso de una persona que admiro mucho, que en su operación tuvieron una fatalidad y eso le impactó de sobremanera, y en ese sentido él decidió hacer una pausa en su carrera para como reenergizar ese liderazgo, y ahora yo lo veo y regresa, está fluyendo con mucha potencia, pero lo admiro mucho porque tuvo la integridad de reconocer ese momento emocional, y yo creo que hoy esa es una habilidad que los líderes debemos de incorporar, de genuinamente observar esa parte emocional, y no la podemos dejar fuera. O sea, no podemos decir, no, a ver, los números otra vez y todo eso, volvemos al punto, pero creo que es un ingrediente que no estoy aspirando ahorita a que lo resolvamos ni mucho menos, pero no podemos dejarlo fuera de esta conversación, ¿no? Justo por eso, querido amiga, es que yo lo relaciono en esta columna que bien mencionas como es parte de la moneda. Así como hoy monitoreamos nuestros KPIs en cuanto a productividad, así como estamos viendo el tipo de cambio, necesitamos estar también monitoreando esta parte emocional de nuestros colaboradores. Imagínate que tuviéramos esos tableros. Claro. Daríamos un giro por completo. Es decir, ¿cómo hago para equilibrar? Y te prometo que la gente sería mucho más productiva. Dejémonos rompamos el paradigma de que entre más horas esté la gente ahí dentro de la organización, más va a lograr. No necesariamente. Y menos hoy que tenemos todo esto tecnológico que ayuda. Enseñemos a optimizar esos tiempos para que su calidad de vida también mejore y el enfoque mejore, porque también eso es una parte. Tenía hace poco una empresa muy importante en tecnología, cuyos directores pues, son programadores, etcétera, y viajan de país en país. Uno de ellos justamente me comentaba lo que tú acabas de decir. Somos humanos al final de cuentas. Es decir, esto por el cual soy muy bueno, lo resolvía muy rápido. Hoy no puedo hacerlo y me frustra. Indagando un poco más, ¿cuál era el motivo? Pues es que tenía 2 años en otro país, pensó que ya iba a regresar a casa, ¿no? Con la familia, y estos son temas importantes, y lo vuelven a mandar a otro país que es ¿no? México. Entonces en su mente son una línea otra vez de por lo menos otros 2 años fuera de su contexto, ¿no? Entonces no es que técnicamente no sea muy bueno, es que no estamos viendo los otros elementos que hoy son fundamentales, poner sobre la mesa, poner en el tablero y medirlos. Yo te comentaba, sin dar más preámbulo, luego hablamos de eso, yo manejo un software hoy día donde puedo medir en tiempo real el estado emocional de las personas en cuanto a su nivel de concentración y enfoque, el equilibrio entre su sistema nervioso y simpático y parasimpático, el nivel de ansiedad o situacional o estrés al resolver una sola actividad. Evidentemente es a través de un sensor. Aunque no tiene un fin médico, sí te puedo asegurar que cuando uno como líder se ve a sí mismo cómo está gestionando o mal gestionando situaciones que pudieran ser del día a día, eso genera un primer impacto, ¿no? Y el cerebro es tan noble que de inmediato lo hace consciente, y la conciencia hoy es lo único que nos va a llevar a hacer transformaciones de fondo. Ser consciente de los hábitos mal aprendidos para transformarlos y dar este giro. A mí se me hace bien importante eso que tú haces, Janet, porque le estás metiendo ciencia, tecnología a algo que precisamente pues está visto como blando y es
es de lo más duro que puede haber. O sea, realmente. Y le ponemos números, ¿no? Claro, que eso por ha sido el supuesto. gran reto, el que lo vean tangible con algoritmos matemáticos, más allá de, pues es que tú te ves bien tranquilo, Miguel, a lo mejor siempre reaccionas ecuánime. No, hay que darnos la oportunidad de saber lo que tú decías, que eres vulnerable, ¿no? Y que puedes de repente decir, alto, necesito parar. Claro, claro. Y en ese espejo estoy segurísimo, Janet, que muchos de los miembros de la comunidad se están viendo o están escuchando esto, no solamente en lo personal, sino en las personas que están a su alrededor. Y yo creo que esa es la gran conclusión. O sea, tú no puedes aspirar a tener pues un equipo de alto desempeño, vamos a decirlo con todas sus letras, si solamente ves esas otras cuestiones duras, indicadores duros o como le queramos llamar, si no te haces cargo de la persona en tu equipo y lo haces de una manera coherente, congruente en el día a día, con un propósito que viene de la estrategia, pero con un liderazgo que en el día a día no lo deja en casa, ¿verdad? No lo deja colgado allá atrás, sino que en el día a día lo vive, ¿no? Claro, el liderazgo consciente, ¿no? De esta inteligencia emocional ampliada, este es otro término que muchos de ustedes ya habrán escuchado, donde el término inteligencia emocional que vimos tanto, ¿no? En webinars, en libros, pues se quedó cortito porque se quedaba en la persona, ¿no? La ampliada es como esta onda expansiva de lo que yo hago afecta a los demás, cómo afecta y cómo Y lo hoy más que controlo. nunca ampliado Claro, con la tecnología, inteligencia artificial y redes sociales. Ese impacto, esa ola expansiva, hay que tener mucho cuidado con qué información lleva, ¿verdad? totalmente. Y entonces aquí hay otra habilidad importante a trabajar, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? De la prontitud. Desarrollar el pensamiento crítico, incluso en nuestras áreas de gestión de talento, es crucial. No podemos apostar que un área de gestión de talento se limite a hacer un checklist de cualidades, ¿no? Para cubrir un puesto. Hoy necesita tener pensamiento crítico, la capacidad de analizar si esa persona a lo mejor técnicamente no tiene A y B, pero tiene un potencial enorme de aprender C y D, y ese C y D es lo que hoy le hace falta a la organización. Necesitamos, te decía nuevamente, salirnos de la caja, hacer una reingeniería es urgente para poder avanzar conforme a las demandas que el mercado global, ¿no? Y no nada más hablamos de mercado, de que la humanidad está exigiendo para poder avanzar de la mejor manera. Y fíjate que ahí un poco hacia el cierre de este episodio, Janet, bueno, de lo que mencionabas justo en un episodio pasado con Raúl Briviesca, hablábamos de ese tema, de la relevancia que en toda esta conversación que hemos tenido juegan las áreas de gestión de talento. Y me gusta cómo tú estás dando por sentado ese nombre, gestión de talento, ya no recursos humanos, y hablábamos del reto, el rol y la responsabilidad tan grande que deberían de tener hoy en las jornadas de transformación de las empresas. Me gustaría, Janet, si te parece bien, un poco hacia el cierre de lo que estabas comentando. Todo esto nos lleva a entender la empresa y su impacto, pues de una manera mucho más ampliada, más sistémica, diría mucho en estas palabras que utilizamos en BT Consortium. La empresa es un sistema social al final del día y juega un papel muy importante, no solamente alrededor de sus clientes y proveedores, sino y evidentemente en las comunidades que opera y que impacta, etcétera, pero también en la gestión, digamos, de la vida de las personas que están dentro y por lo tanto de las comunidades y los países en donde operan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucho esta vocación de hablar de estos temas, del desarrollar el talento con una mentalidad transformadora, pero no de lograr nada más que el indicador suba de 5 a 10, ¿no? Sino una mentalidad transformadora más integral, más de llevar a otros consigo en este crecimiento, más de lo que decimos de que es con, por y para las personas, las transformaciones. Y creo que esta forma de ver las organizaciones, debo de reconocerlo, Janet, está teniendo mucho eco, honestamente. Los miembros de nuestro consorcio
hacen mucho eco de esto y siento que es algo que estaba haciendo falta hablar de esta manera en las organizaciones, pero falta mucho. No sé si tú coincidas, tú vives estos dos mundos, el empresarial y el gremial. ¿Qué ves tú de todo esto, Janet? Hay pasos dados y, querido Miguel, falta muchísimo, ¿no? Donde incluso el desarrollar figuras clave como ser un mentor, ¿no? Y el mentor que sabe escuchar, no llegar a resolverlo todo. O sea, evidentemente podrías hacerlo, pero se trata también de formar nuevos líderes, de darles la oportunidad también de expresar su opinión, ¿no? De las soluciones que visibilizan y de acompañar. Tú has dicho una palabra clave aquí tanto para el liderazgo como para el mentor, como para compañías o grupos como los nuestros, que justamente lo que buscamos es generar cambios no de forma, sino de fondo, porque es imprescindible el aprender a gestionar también, ¿no? Y voy a hablar de otro tema, esos egos de los liderazgos que sí se van adquiriendo a lo largo de los años para ceder paso a una nueva generación, ¿no? Y una nueva forma de llegar al mismo lugar, a lo mejor que nosotros quisiéramos, pero por otro camino, en otros tiempos, incluso de mediciones, ¿no? Puede ser que lleguen mucho más rápido que nosotros. Sin embargo, incluso el aprender a gestionar esta convivencia de la mejor manera nos va a ayudar a potencializar la nueva realidad dentro de las organizaciones y de la sociedad, porque hoy por hoy no podemos ser indiferentes a esto. Ya insisto y lo voy a decir 1000 veces en todo lo que escribo, tenemos que romper con un sistema que hoy ya se está convirtiendo en algo obsoleto. Y qué mejor que hacerlo consciente a través de programas como el tuyo, ¿no? De estos diálogos, que nos falta mucho más que hablar, esto da para hablar muchísimo, pero que empiecen a sembrar esa pequeña semilla de sí cuestionar si lo que yo hoy estoy haciendo de una forma tradicional es suficiente como para cubrir el propósito de la existencia de esta empresa o para dejar un legado, ¿no? O para avanzar al siguiente paso. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que precisamente veo mucha coincidencia en las cosas que hablamos, Janet, y me da mucho gusto que lo veas de esa manera, porque por eso nosotros le llamamos el acompañamiento empresarial a lo que hacemos con los miembros de nuestro consorcio. Los acompañamos empresarialmente y ese acompañamiento lo que hace es trabajar de una manera mucho más auténtica, congruente y real para lograr ver la empresa como este sistema que es y claramente buscar el crecimiento y el valor en todos sentidos, no solamente en el financiero, no solamente en el productivo, en el emocional, en el de liderazgo, en el de trascendencia y evidentemente, y cierro por donde comenzamos, en el del propósito que tiene esa empresa, propósito y legado, palabras importantísimas que nos trajiste a la mesa, Janet. Me gustaría darte la palabra para que nos des un mensaje de cierre, Janet, reiterarte la bienvenida a esta comunidad, que se le des ese mensaje a la comunidad de profesionales de la transformación. Un gran honor, querido Miguel. Creo que el mayor reto el día de hoy que podemos dejar sobre la mesa es cuestionar un sistema que ha funcionado, pero hoy tal vez ya no sea el adecuado, ¿no? El hacer de lado, y también va a sonar a lo mejor fuerte, pero también lo escribo mucho esto, los egos, y aprender a desaprender todo lo que ya traíamos construido para dar paso a lo nuevo, a lo necesario, ¿no? Entonces les digo yo, si no sueltas con esta mano, ¿cómo vas a recibir lo que viene? El estar abiertos a que todos los días, todas las personas nos pueden enseñar algo, una forma diferente de llegar, eso también es un gran reto, ¿no? Porque venimos, yo sé, el grupo, muchas trayectorias, pero el mundo hoy demanda que te reinventes también tú, como consultor, como empresario, como director, acompañado, que te dejes acompañar, ¿no? Y creo que eso es clave hoy día, saber que existe gente con propósito de trascendencia, cuyo fin es justo acompañar. Claro, totalmente. Y fíjate cuánto valor ha destruido esos egos y cuánto podríamos construir si lo hacemos de una manera más sistémica y más congruente y más coherente, ¿no? Entonces,
Con eso, Janet, te agradezco muchísimo. Ha sido una conversación muy rica. No puedo sino dejar de insistir en cuán congruentes precisamente nuestros enfoques de pensamiento y el tuyo, y las contribuciones que haces en tus publicaciones con la comunidad de profesionales de la transformación. Y nuevamente, bienvenida a esta comunidad, y a todos les agradezco muchísimo su atención en este episodio más de Charlas de Transformación con BT Consortium. Un gusto. Gracias, Janet. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web btconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.